Pastor. Ahí está. Bueno, es un privilegio compartir con ustedes. Me encanta escuchar y ver hermanos de Latinoamérica, de todos los lugares, pero el tema de una iglesia y hermanos que están interesados en las Escrituras llena de mucho ánimo. Para quienes enseñamos la palabra de Dios, no hay mayor gozo que ver creyentes que leen sus Biblias o que están interesados en lo que es la Escritura. Y vamos a charlar sobre eso en un momento. Permítame decirles, bueno, ya saben mi nombre, mi esposa Silvina, tenemos 3 hijos, Carolina tiene 32, Lucas tiene 30. Ya es una petición de oración porque él no conoce al Señor, aunque tiene conocimiento intelectual del Señor, pero no creemos que tiene salvación, así que es para orar por él. Tenemos un muy buen trato con él, pero él es Lucas, vive en Buenos Aires, Carolina, la mayor, 32, vive en Estados Unidos, con su esposo Felipe y nuestro nieto, que este mes que viene, ya el 12 va a cumplir 9 meses, Mateo Benicio. Y tenemos nuestra hija menor, que tiene 27 años, y ella vive también en Estados Unidos hace ya unos meses, con perspectivas laborales. Yo tengo 55 años y hace bastante que no tengo pelo también, pero eso es otro tema. Me gusta mucho el humor, aunque tengo que tener dominio propio, pero ya van a saber que es parte de Juan Bernas. Juan ya lo sabe porque ya hemos compartido algunos otros momentos, pero bueno, por la gracia del Señor conocí el Evangelio a los 8 años, con Juan 3:16, la noche que creí que Jesús había muerto por mis pecados, en noviembre del año 73 aproximadamente, cuando recuerdo que también le pedí a mi papá que me regalara una Biblia o que me consiguieran una Biblia. Todavía recuerdo que me la trajo y eran de esas Biblias de Reina Valera, de las sociedades bíblicas, que venían con tapa dura de color bordó. No sé si alguno las vio alguna vez, pero eran bien de antes. Y, y recuerdo que la compró un compañero del trabajo de mi papá, que salió y la compró para mí y me la trajo mi papá de cuando vino del trabajo. Pero hasta los 15, 16 años yo simplemente estaba formal en la iglesia, ¿no? Como muchos de los que han crecido en un hogar cristiano, quizá es como Timoteo, ¿no? Desde la niñez han sabido las Sagradas Escrituras y llegó un momento donde mi mejor amigo, que es el pastor Colby, creo que Juan también lo conoces, de la adolescencia, él me dijo, ¿vos sos cristiano o qué? Porque vivís como vivís. Mirá cómo andás, cómo te vestís. Eso fue el 27 de octubre del año 82. Y yo recuerdo que caí de rodillas en mi casa llorando, muy triste porque mi vida no reflejaba nada del Evangelio, y yo empecé a leer mi Biblia. Y comparto esto de mi testimonio porque tiene que ver con esto, con el tema de la suficiencia de las Escrituras. 28 de octubre de 1982 yo empecé a leer mi Biblia de manera consistente. Ese día yo casi terminé el libro de Génesis por la desesperación que tenía de recuperar tiempo perdido. Había una sed por conocer a Dios, por conocer de Cristo, por conocer de las verdades que yo había descuidado. Es como que todo lo que yo había sabido, chicos, se volcó en mi mente de una forma increíble. Empecé a descubrir y a entender cosas que antes no entendía por la lectura sistemática de las Escrituras. Después pasé un periodo bastante profundo sobre las dudas de la salvación, por las mismas razones que les dije, porque no recordaba una fecha puntual en que yo hubiera hecho una decisión de fe, pero el problema es que no entendía la suficiencia de las Escrituras y que lo que la Biblia dice es lo que nosotros debemos creer. Recuerdo que yo estudiaba en el Instituto Bíblico y pasaba momentos difíciles. Llegué a estar tirado en el cuarto de mi habitación y decirle a Dios, ¿por qué no fui un borracho? ¿Por qué no fui un inmoral? ¿Por qué no fui todo esto?
Después tuve que pedir perdón al Señor por eso, porque justamente Pablo dijo a Timoteo, supiste las escrituras desde la niñez, es un privilegio. Pero dos cosas me ayudaron, y es que una es Juan 6:24, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Me acuerdo que un pastor me señaló el verbo y dice, fíjate que no está en pasado ni está en futuro, está en presente. Dice, tiene vida eterna. Eso fue un versículo tremendo, ¿no? En su momento, que impactó mi vida. Y otra fue la experiencia de entender un poco Lucas capítulo 7, en la parábola de los dos deudores que Jesús le cuenta a Simón, y le dice, había dos deudores, uno debía 50 denarios y otro debía 500 denarios, y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Eh, y, y yo siempre pensé, bueno, quizás soy el de los 50 denarios y no de los 500, por así decirlo, porque hay una comparación de cantidades ahí que refleja un poco la condición de la vida de las personas, que refleja la parábola también, lo que tenía que ver con la mujer que estaba allí lavando los pies de Jesús y el samaritano, el fariseo. Pero la realidad es que yo no tenía con qué pagar, y eso es lo más importante. Nosotros no merecemos nada, no importa si hemos vivido una vida de profunda inmoralidad o no, el problema no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. Obviamente que lo que hacemos afecta nuestra vida y muchas de estas cosas, pero lo que somos es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que paulatinamente fui entendiendo esas verdades y creciendo, pero lo más importante fue mantenerme en el hábito de la lectura de la Biblia. Mi amigo Colby, el pastor Colby, él creció en un hogar donde su papá era pastor, era misionero, ya está con el Señor. Y me acuerdo que me impactaba su enseñanza y su predicación, porque yo iba a la iglesia bautista, después me cambié al centro bíblico porque hice amistad con Colby, y a mí me sorprendía cómo usaba la escritura para enseñar. Digo, yo no había escuchado esto, si eran más mensajes moralistas o superficiales, pero era el uso de la palabra de Dios. Eso empezó a impactar mi vida. Lástima que no me di cuenta de traerles mi Biblia cuando yo comencé con el Señor, de vuelta. Empecé a leer, pero la tengo marcada por todos lados, ¿no? Claro que lo que importaba es que la Biblia me marque a mí y no que yo marcara la Biblia, pero eso realmente fue ocurriendo. Es como dice 2 Corintios capítulo 3, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros leemos las Escrituras. Y ya en un momento vamos a entrar, aunque voy a hablar diferentes cosas. Tengo una guía de lo que quiero compartirles, pero voy a ir de a poquito. Cualquier cosa me parás, Juan, y alguna pregunta o algo, eso bien familiares. Pero lo que me llamó la atención con Colby es que hablamos mucho de su papá. Él siempre usaba la Biblia para mostrarnos algo. Colby me contaba, a veces me levanto para ir al baño a 3 de la mañana, papá está de rodillas, orando, ¿no? Y eso es lo que hacía, ¿no? Siempre usaba un texto de la Escritura, y todos los pastores y todos los hombres que se formaron bajo su ministerio entendimos algo. Yo no me formé como pastor bajo su ministerio, pero sí como un creyente, y llegué a ser un pastor asistente en esa iglesia, en Monte Grande, estoy hablando en Buenos Aires. Y lo que sí entendíamos es que había un hombre que amaba las Escrituras y que modeló el amor a las Escrituras a todas las personas con quienes estaba. Y obviamente Colby era su hijo, y teníamos una relación. Así que empezamos a leer la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia todos los años. Yo leía la Biblia 2 veces por año, y Colby también, leíamos 7 capítulos por día. Y casi corríamos carreras, ¿no? por la lectura. Creo que el Señor nos va a decir cuántas veces leímos realmente la Biblia, pero la leemos toda. Pero no sé lo que va a pasar cuando estemos en su presencia, pero era empezar y terminar, y tratar de cubrir los capítulos y leer. Aún en esa inmadurez, Dios sobró. Dios sobró, estoy seguro que Dios usó esa inmadurez y esa actitud un tanto infantil de acercarnos a la palabra de Dios, pero es como alguien ha dicho, ¿no?
Cuando un niño le trae a su papá un dibujo de un caballo y dice, mira, papá, te dibujé un caballo, y le muestra la hoja y el caballo son 4 palos y, y una raya y una cabeza medio dibujada, y dice, mira qué caballo te dibujé, el papá lo mira y dice, qué lindo, ¿no? Y yo creo que Dios es así con nuestras actitudes infantiles de niños. Pablo dice en 1 Corintios 13, yo antes pensaba como niño y actuaba como niño, después fui hombre. Y hay muchas de esas cosas que son así. Aún Pablo, repito, le dijo a Timoteo, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Yo creo que Timoteo no sabía desde las escrituras que sabía desde la niñez, no era la misma forma que sabía cuando era grande, pero él sabía las escrituras desde la niñez. Y eso es lo importante. Obviamente Deuteronomio también dice que los padres deben enseñar a sus hijos las escrituras, las tienen que repetir andando en su casa por el camino y al levantarse y cuando andes por la casa, etcétera, etcétera. Entonces, la palabra de Dios tiene su parte. Nehemías capítulo 8 dice que todo el pueblo estaba de pie, de grandes y pequeños estaban escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, más allá de las cosas infantiles, descuidadas, carnales, si uno lo quiere decir, o digamos humanas, por así decirlo, está el hecho de que la palabra de Dios tiene un poder intrínseco. La palabra de Dios no tiene iluminación porque yo la empiezo a leer. La palabra de Dios es activa y es eficaz. A medida que pasa el tiempo, uno empieza a ver la importancia de la lectura diaria de las Escrituras. Yo no tenía ni idea de la suficiencia de las Escrituras para la vida diaria, que es un hecho importante, que es el tema de alguna forma que queremos abordar o que queremos ir charlando sobre esto. Pero a medida que uno lee las Escrituras y tiene el hábito de la lectura de la palabra de Dios, con el tiempo uno se va dando cuenta que Dios cumple su palabra porque el Espíritu Santo utiliza lo que nosotros hemos leído y aprendido para poder manejar mejor nuestra vida. En muchas áreas pasa esto, ¿eh? Una mujer que cocina, acá tenemos una hermana en nuestra iglesia que no está con cámara, pero es una de las mejores cocineras, es de Delia. Las personas que cocinan y cocinan rico, ya tienen un hábito, no tienen que andar, van adquiriendo el hábito de esto y las cosas salen muy bien, ¿verdad? Y siempre uno sigue aprendiendo. En todas las áreas de la vida es así. La diferencia con la escritura es, obviamente, que es la palabra de Dios, tiene trascendencia más que una comida, tiene trascendencia más que un deporte, pero hay un hábito que, acompañado por el poder que tiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz, produce en nosotros efectos que están comprobados por la misma escritura. Me refiero a que podemos hacer frente a circunstancias de la vida con las escrituras de una forma que nosotros quizás ni nos damos cuenta, porque el Espíritu Santo tiene la capacidad para traer a nuestra mente textos de la Escritura o historias de la Escritura o personajes de la Escritura que han acompañado nuestra lectura durante el año o durante los años que hemos pasado. Así que puede ser un texto tan famoso conocido como Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O puede ser la vida de José, donde nosotros vemos que el Salmo 23, incluso antes de ser escrito, era una realidad para José. Jehová estaba con José. Y eso fue lo que pasó. La vara y el cayado de Dios infundieron aliento a José en todo tiempo antes de que eso fuera escrito. Porque las escrituras, cuando no están escritas, trascienden, la suficiencia de las escrituras trascienden a lo que es la revelación completa. Juan, seguramente tuviste que leer, me imagino, el libro de Lambert, de Teología de la Consejería Bíblica. Ahí hay 4 cosas muy interesantes que yo las recordaba hoy, y tiene que ver con la suficiencia progresiva de las escrituras, que tiene que ver que la revelación que existía en su momento era suficiente para las personas que la tenían. ¿A qué me refiero? Que Josué solamente tenía el Pentateuco, pero eso era suficiente para las necesidades de su tiempo. Dios no hacía responsable a Josué por lo que el apóstol Pablo diría a los corintios. Entonces, a lo que me refiero es que a medida que nosotros vamos leyendo las Escrituras, la palabra de Dios va produciendo en nosotros cambios en la medida que vamos
enfrentando diferentes áreas y circunstancias de nuestra vida. La primera cosa, y obviamente necesaria, para captar la suficiencia de las Escrituras, es entender el tema principal que puede revelar o que puede lograr en nosotros que apreciemos justamente la suficiencia de las Escrituras, que es la redención. Nosotros no podemos entender la redención. Nosotros no podemos entender la suficiencia de las Escrituras aparte de la redención. Es claro el texto de 1 Corintios, capítulo 2, cuando el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 2, porque el hombre natural no percibe las cosas, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En el contexto, Pablo está hablando acerca de las cosas que hablamos, con palabras enseñadas no con sabiduría humana. Nosotros no hacemos eso, ese es el versículo 13, eso tiene que ver con los apóstoles, pero lo que ellos hablaban eran revelación de Dios, por lo tanto es lo que nosotros tenemos hoy de la Escritura. Entonces, cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, claramente están referidas a las cosas que están reveladas por el Espíritu de Dios en su palabra. No son cosas, digamos, sueños o tipos de revelaciones, sino que no se puede entender la Biblia. Y muchos hemos escuchado personas que han dicho, yo leo la Biblia y no la entiendo. Hace años que estoy leyendo y no entiendo. Y la razón principal es porque no hay redención, no hay salvación, y el mismo autor de las Escrituras no está morando en la vida de las personas. Entonces la salvación es esencial, la comprensión del Evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, de nuestro pecado, de nuestra separación de Dios y nuestra necesidad de arrepentimiento para creer en Cristo como único Salvador y único medio para alcanzar perdón de pecados y paz con Dios. Ese evangelio es el que nos abre la puerta a la comprensión de las Escrituras. Necesitamos redención, necesitamos salvación. De hecho, el apóstol Pablo dice la Escritura que cuando él se convirtió en Hechos 9 y Ananías puso sus manos, le cayeron como escamas de los ojos, el texto que yo se lo voy a mencionar de Hechos capítulo 9, versículo 20, cuando después que estuvo con los discípulos en Damasco, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En las sinagogas había un modelo de enseñanza, y era la lectura de las Escrituras y la exposición de las Escrituras. Cuando la persona leía la Escritura estaba parado, cuando la interpretaba se sentaba, que es lo que hizo lo hizo Jesús en Lucas capítulo 4, él se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía entre ustedes. Así que no podemos pensar que esto no ocurría cuando Pablo estaba en la sinagoga, enseguida predicaba a Cristo. ¿Cómo hacía para predicar a Cristo? Obviamente las Escrituras, que es lo que enseña Hechos capítulo 17, que demostraba con las Escrituras que Jesús era el Cristo y dialogaba con las personas de Tesalónica. Por lo tanto, Pablo ya entendía las Escrituras y él podía usarlas, el conocimiento que él tenía de tantos años la podía usar para predicar. Así que la redención es fundamental para entender la suficiencia, para entender las Escrituras y después la suficiencia de las Escrituras. Dicho de otras palabras, para hablarlo de manera teológica, las Escrituras son necesarias para nuestra justificación. La Biblia nos presenta el Evangelio y nosotros somos justificados por la fe, creyendo en Cristo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, dice 1 Pedro 1, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice Santiago 1, para que seamos primicias de sus criaturas. Es la palabra de Dios. Envió su palabra y fueron creados. Dios obra a través de su palabra. Eso es lo que necesitamos. Las Escrituras nos dan lugar a la justificación por la fe en Cristo, nos revela Jesucristo. Eso es una obra que los teólogos llaman una obra monergista o monergismo, que es una operación que ocurre unilateralmente. Dios obra cuando quiere, ¿no? Las salvaciones de Jehová. Lo dijo el salmista en Salmo 3, David en Salmo 3, lo dijo Jonás en capítulo 1, las salvaciones de Jehová.
Eso es un monergismo, Dios sobre la justificación. Y ese es el principio para entender las Escrituras, que luego inmediatamente se transforma en lo que los teólogos llaman sinergismo, que es una unión, un trabajo en común. El sinergismo se usa mucho en la farmacia, ¿no? Cuando se habla de los medicamentos que usan diferentes componentes y tienen una operación de sinergia, ¿no? Dos componentes en un medicamento calman la fiebre, ¿no es cierto? Ibuprofeno con no sé qué tiene, con otra cosa, para que puedan provocar un cambio, ¿no? Y lo que hace la Escritura después de la salvación es un sinergismo, porque nos ha salvado, pero las Escrituras comienzan a obrar en nosotros la santificación, que es un proceso donde nosotros descansamos en nuestra posición en Cristo y nuestra práctica está equilibrada con esta posición. No sé si Juan viste los videos de esta semana, pero me encantó un cuadro que muestran ahí, donde a veces empujamos más de la parte práctica que de la parte posicional, o más de la posicional que de la parte práctica, y nosotros no podemos mantener el equilibrio en la vida cristiana. Pero cuando uno se convierte, queridos hermanos, naturalmente comienza a leer las Escrituras. No es posible que una persona se convierta y no tome tiempo para la lectura de la Biblia. No existe un cristiano tal que diga yo puedo vivir sin las Escrituras. No es posible. Miren, y ahora vamos a ir a través de varios textos que yo quiero mencionar, pero quiero que lo veamos de una forma mucho más general. Cuando uno abre las Escrituras en el libro de Génesis, hermanos, uno mira el libro de Génesis y es maravilloso lo que Dios hace en Génesis. Sabemos lo que es la creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Cuando vemos el mundo que tenemos, las cosas hechas, no tenemos excusa, el poder de Dios, su deidad, y volvemos a Génesis y vemos que Dios dijo, y sabemos que este texto es muy importante teológicamente, Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido fue hecho, Él es el verbo. Cuando uno observa que la palabra de Dios está desde el primer capítulo de la Biblia, en el segundo versículo, y uno tiene el Espíritu de Dios en su vida que se movía sobre la faz del abismo, no es posible imaginar una vida cristiana sin las Escrituras, la palabra revelada y escrita para nosotros. ¿Cómo es posible que personas que dicen creer en el Dios creador, que los ha salvado, y que ha creado las cosas a través de su palabra, Hebreos capítulo 11, por la palabra de Jehová, nosotros por la fe creemos que Dios constituyó todas las cosas por la palabra de Dios, fueron constituidos el universo, y todo lo que vemos fue hecho lo que no se veía? Es imposible que nosotros desechemos las Escrituras. A ver, hay una batalla y tenemos luchas contra no contra sangre y carne, contra Satanás, contra el mundo, contra nuestra propia carne. Y pasa, y nos desanimamos y a veces descuidamos la lectura. Pero como concepto espiritual, como concepto teológico, como concepto de la vida cristiana, no se puede pensar que un cristiano abandone la lectura de las Escrituras todos los días. Porque así como Dios creó todas las cosas con su palabra, también me ha salvado a través de su palabra. Y si Dios hubiera querido darnos una película, nos hubiera mandado un videocassette, nos hubiera mandado un CD, un DVD. Pero Dios nos dejó un libro para que nosotros leamos, para que nosotros aprendamos, seamos salvos y entonces entender a Dios y conocer a Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías capítulo 9. Es un pasaje absolutamente esclarecedor. Jeremías 9, 23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,
ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entender y conocer a Dios es una cosa por la cual gloriarnos. Ahora, la única manera de lograr esto es a través de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras tiene que ver especialmente con lo que es, también Juan está en esas 4 cosas que habla de la suficiencia de las Escrituras, que es la suficiencia material, que es que las Escrituras contienen todo lo que nosotros necesitamos saber acerca de Dios. Cuando hablamos de suficiencia de las Escrituras, justamente hablamos de esto, que la Biblia contiene todo lo que precisamos saber sobre Dios, sobre cualquier tema. Eso es radicalmente importante. Todo lo que necesitamos saber de Dios sobre cualquier tema está en las Escrituras. La vida cristiana consiste en conocer a Dios. Cuando Cristo dijo escudriñar las Escrituras en Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, estaba de alguna forma expresando de otra manera lo que dice en Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No existe mayor empeño, mayor obra. No hay absolutamente nada en este mundo que pueda tener más valor, ninguna profesión, ningún trabajo, ningún amontonamiento de dinero, ninguna maestría de ministerio bíblico, ninguna cosa en este mundo, ningún conocimiento de la NASA, ningún conocimiento de planetas de creación. No existe ninguna cosa que pueda superar jamás a la importancia del tema de Dios. No hay tema más importante para un ser humano ni para los ángeles que conocer al Dios inescrutable. Y la Biblia es suficiente para que nosotros conozcamos de Dios lo que necesitamos conocer, y ni siquiera vamos a conocer todo. Pero todo lo que necesitamos saber de Dios está en la Biblia. La palabra de Dios, dice el Salmo 119, permanece para siempre en los cielos. Esto significa que de alguna forma responde a lo que para mí es uno de los textos, si quieren anotarlo, es el Salmo 138:2. Es uno de los textos más preciosos que existen sobre el valor que tiene la palabra de Dios con relación a lo que acabo de decir, el conocimiento de Dios. Dice Salmo 138, versículo 1, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Y dice, me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y noten esto, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así lo tenemos en español. Pero el hebreo dice que la palabra de Dios está por encima del nombre de Dios. O sea, Dios es su palabra. Este es un texto. Dios dice no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, aquí dice que Dios engrandece su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Está diciendo que la palabra de Dios y la persona de Dios tienen la misma importancia y el valor. Por otro lado, me está enseñando que a Dios le conozco a través de su palabra. No hay tema más relevante para la historia de un ser humano que Dios. Nosotros estamos de paso aquí, somos tan efímeros y somos una neblina. Nos vamos a ir rápidamente, las generaciones pasan. Yo hablo con mi esposa Silvina a veces y le digo, ahora nos toca a nosotros, porque estaban mis abuelos, estaban mis padres, ya no están ni mis abuelos ni mis padres. Ahora mi nieto dice, el abuelo, y mamá, y papá, y después yo. ¿Cuánto tiempo pasó esto? Es súper rápido. En este poco tiempo que tenemos, no hay nada más importante
que conocer a Dios. Ahora, no me malinterpreten. No significa que uno no debe ser un buen estudiante, debe ser el mejor estudiante, por la gracia del Señor, que Dios le permite la capacidad para ser. Debe enfocarse en su familia, debe enfocarse en sus hijos, debe ser honesto en su trabajo, porque la Biblia es suficiente para que nosotros enfrentemos estas categorías de la vida. Pero como Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas, el conocimiento de Dios trabaja como una sombrilla bajo la cual se colocan todos los temas que nosotros podamos imaginar, habidos y por haber en este mundo. Podemos disfrutar de la geografía, podemos disfrutar de la astronomía, de la biología, de las matemáticas, de la plomería, de la albañilería, de la mecánica, de la biotecnología, porque tenemos un biotecnólogo acá, de los que trabajan en manzanas, yo hablo de los que conozco acá, en municipios, lo que sea. La Biblia, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, regula la manera en que yo puedo desempeñar esas tareas con sumo gozo. El conocimiento de la persona de Dios es sumamente importante. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahora, el libro más largo de la Biblia es el libro de los Salmos. Tiene 150 capítulos. El capítulo más largo de la Biblia está en el libro más largo de la Biblia, 176 versículos, y es obviamente el Salmo 119. De estos 176 versículos, solamente 2 versículos no tratan sobre la Biblia. El resto tiene que ver con la palabra de Dios. Pero no solamente eso, el libro más largo de la Biblia comienza con un capítulo que engrandece la palabra de Dios. Por eso quiero que me acompañen a Salmo 1, para que vean cómo la palabra de Dios tiene relevancia en nuestra vida. La palabra de Dios que me revela el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura y de la palabra de Dios, por favor no piensen que estamos hablando del hábito de la lectura en sí. Eso ya es un hecho que naturalmente necesitamos, leer la Biblia, ¿verdad? Meditar en las Escrituras, memorizar las Escrituras. Pero vean lo que dice acá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A veces en la literatura poética hebrea es muy común que empiece con un aspecto negativo, ¿no? Y esto es lo que no debe hacer. Bienaventurado el varón que no hace esto, para luego darle mayor énfasis, ¿no? Es como el Evangelio. Nos presenta el lado negativo del Evangelio para que después la gracia tenga mucho mayor peso, el Evangelio de Cristo, el Salvador. Aquí también, lo que no es, el que no anduvo en consejo de malos, el que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es toda una manera de una progresión allí. Y entonces el versículo 3, 2 es muy importante. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La lectura está implícita cuando dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No sé si pusieron a pensar alguna vez que cuando David escribió esto tenía solamente el Pentateuco. No sé si David meditaba en Levítico 11 sobre los animales inmundos y animales posibles de comer y no comer. No sé si meditaba en otros, en Números capítulo 1, en Números capítulo 7, que son 88 versículos repetidos todo lo mismo. No sabemos, que probablemente una de las cosas que con probabilidad tiene que ver la referencia a la ley, tiene que ver con el libro de Deuteronomio, que de alguna forma es la joya o el diamante del Pentateuco, ¿verdad? Pero hay muchas razones para pensar en los salmos, que David, que escribió los salmos, está meditando en el Pentateuco porque habla de los mares, habla de los abismos, habla de los peces, habla de Salmo 8, por ejemplo, y puede ser que esté pensando y meditando en la Torá, esté meditando en el libro de Génesis. Pero la realidad es que cuando uno piensa en lo que David meditaba y lo que David consideraba y reflexionaba, nosotros tenemos que despertar al hecho de que la espiritualidad de David tiene que ver con su meditación de las Escrituras, porque él no tenía el Espíritu de Dios en su vida.
Él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces su espiritualidad es proporcionalmente directa a su tiempo en la meditación de las Escrituras. Al punto de que él aplicaba a su vida el conocimiento de Dios, porque el Salmo 23 es una de esas evidencias. Jehová es mi pastor. Él vio su vida como pastor y dijo, Dios se parece a mí en su trato para conmigo, como yo hago con las ovejas. Comenzó a traer la suficiencia del Dios que conoce las Escrituras a su propia vida. Esto es la vida cotidiana, la vida del pastor, la vida de las ovejas. ¿Pero por qué? Porque en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto es una decisión personal. Hacer de la palabra de Dios mi delicia es una decisión personal. Recuerden que la Biblia tiene poder intrínseco, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Yo no creo el poder en las Escrituras. Cuanto yo más leo las Escrituras, cuanto yo más dedico el tiempo a las Escrituras, tanto más práctica se vuelve para mi vida y tanto más me deleito en ella. Porque el proceso de la lectura incluye también que Dios revele a mi corazón mis pecados, los cuales son piedras de estorbo para mi vida, y se produce la santificación, esta obra de sinergia donde yo estoy practicando lo que estoy viendo los indicativos de la Escritura, lo que yo soy en Cristo, lo que yo soy en Dios, para poner en práctica los imperativos de las Escrituras en mi vida, lo que yo debo hacer. Estoy basado en la persona de Dios. Eso es un deleite en la Escritura, eso es meditar en la Escritura una y otra vez. El hábito de la lectura es principal, pero el Salmo 1 es este salmo que me recuerda en el libro más largo de la Biblia que soy una persona bienaventurada, no en compañía de hombres pecadores, sino deleitándome en la Escritura y leyéndola. Y dice, déjenme leerles este texto que tengo aquí anotado. Dice en el Salmo 17 y el versículo 4, dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Esto le arroja luz al Salmo 1, porque ninguno de nosotros podemos no andar en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, no sentarnos, a menos que nos guardemos de ellos por la palabra de sus labios. ¿Se dan cuenta? Es como un razonamiento circular, porque es así, la misma palabra de Dios se autoriza a sí misma, ¿verdad? Eso tiene que ver también con el tema de que la Biblia es suficiente en manera formal. Esto significa que es esencial para su propia interpretación. La medida que yo leo las Escrituras me separo del camino de pecadores, voy conociendo más a Dios y esto me dando mayor luz sobre lo que yo debo dejar y lo que yo debo emprender en mi vida. Y me deleito día y noche en la palabra de Dios, que es una forma de decir que es frecuente mi andar por las Escrituras. ¿Ustedes se acuerdan de Esdras 7:10? Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Esa palabra inquirir es la palabra derek en griego, en hebreo, perdón, y significa transitar sobre, caminar sobre. En la mayoría de los países, las guías telefónicas o las figuras de las guías telefónicas, que ya prácticamente no hay, tenían un símbolo. No sé si ocurre en Perú, pero me imagino que sí. Pero en Argentina era un símbolo de dos, como si fuera una mano buscando, como caminando. Eso son dos, caminando sobre las Escrituras, sobre la guía telefónica, porque uno busca con los dedos, pero es caminando. Esa es la idea de transitar sobre las Escrituras. Transitar como lo hizo Esdras, como lo hizo David. Y es fabulosa la figura del Salmo 1 de estas personas. Es un árbol plantado, es un ser vivo, pero es como un árbol, es algo muy fuerte, tiene profundas raíces. Nosotros en Regina tenemos aquí en el río, como hay muchos lugares, pero aquí hay un árbol muy conocido en Regina, que está junto al río, que está en un lugar donde dice prohibido bañarse, pero es el lugar más lindo para tirarse de cabeza ahí, en el río, entonces todos se tiran igual. Pero hay un árbol que si uno lo mira, si uno lo ve allí, tendría que mandarte una foto, Juan, después debo tener por ahí, si no tendría que sacarla.
realmente parece una maraña de dedos agarrándose, ¿no? Esa es la figura que David vio, un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No son personas superficiales, no son personas débiles porque no caen, se levantan, ¿verdad? Este, están junto a corrientes de aguas que en este caso representan la misma palabra de Dios. Es muy importante el Salmo 1 en este libro tan largo de la Biblia, para recordarnos que depende nuestra comprensión del Dios que adoramos y del Dios que pretendemos conocer, depende exclusivamente de nuestro tiempo en la palabra de Dios. Y por supuesto, tenemos el Salmo 119. El Salmo 119 no vamos a leerlo, obviamente, pero solamente quiero mencionarles algunas cosas en cuanto a cómo la Biblia es suficiente, muy sencillas, muy sencillas, pero para ir avanzando. Es interesante que empiece igual que el Salmo 1, ¿no? Bienaventurados, los perfectos de camino y los que andan, derek es la palabra, caminan, transitan sobre la ley de Jehová. Luego viene el hecho de guardar, que es la obediencia, porque no es solamente transitar por la Escritura, sino obedecer la Escritura, guardar sus testimonios y hacerlo de todo corazón. Pero miren lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Luego dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Son dos versículos que tienen una condición. Hay una condición para no ser avergonzados y hay una condición para alabar a Dios con rectitud de corazón. ¿Cuál es? En el primer caso es para cuando uno atiende los mandamientos de Dios. Y en el segundo caso es cuando uno aprende sus justos juicios. Sin entrar en detalles sobre esto, quiero que vea que para una circunstancia particular en la vida, ya sea no tener vergüenza, o ya sea alabar al Señor con una rectitud de corazón, la condición para esto es que la Escritura esté permeando mi vida, porque está relacionado a esto. Entonces, trasladen eso a otras áreas de la vida. Entonces yo no estaría desanimado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces yo no tendría tantos problemas para tomar decisiones cuando aprendiera todos tus mandamientos. Entonces yo te buscaría de corazón y realmente oiría la palabra de Dios en la iglesia de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Hay una respuesta. Nosotros no iniciamos nada, hermanos, así como no iniciamos con la salvación. Tampoco iniciamos la justificación. Dios siempre es que da el primer empuje, nosotros respondemos. Dios es el iniciador y nosotros respondemos. Dios inicia nuestra justificación y Dios inicia nuestra justificación. La única diferencia es que la justificación Dios la inicia una sola vez en la vida, pero la santificación la inicia a diario. Cuando yo leo la palabra de Dios, Dios vuelve a iniciar en mí el deseo de meditar y de obedecer y de volver a leer, porque la Biblia dice esto, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Es un misterio, pero la realidad es que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y Dios obra a través de ese mismo esfuerzo para que podamos poner en práctica lo que aprendemos o lo que nos enseña. Obviamente, yo no he tocado otro salmo, que es el Salmo 19, que tiene que ver con la suficiencia de las Escrituras. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En ese pasaje hay 6 adjetivos, 6 sustantivos y 6 verbos, que ahí definen mucho la suficiencia de las Escrituras. Pero el primero es significativo, la ley que convierte el alma, que ya lo hablamos en la justificación. Después uno sigue leyendo y ve muchas áreas de la vida que no vamos a detenernos en eso para hablarlo, ¿no? Para mencionarlo, porque quiero dar lugar a preguntas. Hay algunos otros textos que yo quiero compartir, aún mencionar. Jesús en Mateo 4, en Lucas capítulo 4 también,
cuando él está tentado en el desierto, sabemos que él usa las Escrituras y él le cita a Satanás, Deuteronomio capítulo 8. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es el primer maestro y el primer defensor de la suficiencia de las Escrituras. Y nosotros, cuando decimos que queremos ser imitadores de Cristo en nuestra vida cristiana, como Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, suena muy lindo eso a veces. Y pensamos que vamos a necesitar algún tipo de experiencia extrasensorial, una unción particular para imitar a Cristo. La verdad que no es así, hermanos. La imitación de Cristo comienza cuando nosotros creemos en que lo que Dios dijo es suficiente para mi vida, pero yo tengo que leerlo. Jesús leía las Escrituras. La Biblia dice que Lucas 2:40 crecía en gracia delante de Dios y de los hombres, en sabiduría y en gracia. Por lo tanto, la lectura de la Biblia es importante porque no solamente el Espíritu trabaja a través de nosotros, sino que está encomendado por el mismo Cristo, a quien nosotros confesamos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora, déjenme mostrarles en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, algo más. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, ¿no? Sí. Algo más. El libro de Proverbios es uno de los libros más fabulosos que uno puede usarlo como un calendario, ¿no? Un proverbio, un capítulo por día. Cuando hay meses de 30 días, leerá capítulo 31 también. Como va a ser en septiembre, ¿no? Ahora. Pero el libro de Proverbios es un libro fabuloso. Hay muchos mandatos en la Biblia, muchos mandatos en el libro de Proverbios, ¿no? Comienza el libro de Proverbios para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es lo que conocemos como la introducción y el motivo de los proverbios. Los proverbios de Salomón, dice, hijo de David. Salomón fue el hombre más sabio que escribió el libro de Proverbios. David no fue tan sabio como Salomón. Por lo menos ningún otro fue sabio como Salomón. Pero vean que la piedad de David fue mucho más favorable para David que lo fue la sabiduría para Salomón. La piedad de David fue más importante en David que la sabiduría fue para Salomón en Salomón. Pero necesitamos ambas cosas, necesitamos sabiduría y piedad. Piedad sola no sirve, necesitamos, de hecho la piedad se ejercita a través de la sabiduría que viene en las Escrituras. El libro de Proverbios es un libro que nos habla indirectamente del Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado con las representaciones, pero hay muchos textos en el libro de Proverbios que hablan de la sabiduría que nos hacen recordar a Cristo, y conforme a 1 Corintios capítulo 1, nos dice que Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Entonces, hay un principio en la sabiduría que es el temor de Dios, que está descrito, el temor de Dios en Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Sabiduría y temor de Dios son dos temas a través del libro de Proverbios y a través de los libros poéticos. Job, Proverbios, Salmos y Proverbios. Ahora, hay tentaciones en la vida, ya vamos al capítulo 2, hay tentaciones en la vida cristiana a que nosotros no escuchemos las amonestaciones de la sabiduría, que es lo que trata el resto del capítulo 1 de Proverbios, ¿no? Fíjense que, por ejemplo,
todo lo que habla de versículos 8, o especialmente en Proverbios 1, desde el versículo 10 hasta el versículo 19, que tiene que ver con los malos y los pecadores, y Salomón dice, cuidado con esto. El versículo 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo siempre amaréis la simpleza? Los burladores desean el burlar. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Dice, aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Es un texto con una reprensión importante hasta que el versículo 29, versículo 25, versículo 24, rechaza el oír. Pero hasta ese momento la sabiduría está diciendo, yo estoy para ustedes. Diferente sería si no aparecería allí para decirnos, búsquenme, yo estoy acá, escúchame lo que tengo para decirte, vuélvete a mi reprensión, estoy clamando en las calles, alzando la voz en las plazas, ¿entienden? Está disponible y está accesible a todos la sabiduría, porque en las plazas, en los principales lugares de reunión, o sea, no es algo escondido, está para que nosotros lo busquemos, no está para Piper o MacArthur o Sugel Michelin, está para todos, está gritando en las plazas. Ustedes han ido a una plaza, en la plaza no hay favoritos, lo único está ahí es un monumento que está quieto pero no tiene vida, pero la gente está andando de un lado para el otro, pero están todos en una manzana allí, en un cuadro, todos pueden ver lo que pasa, y está abierto, no hay obstáculos visuales. Quizás no son las mismas plazas a las que se refiere acá, pero para nosotros es algo así. Entonces, allí está disponible, pero este aquí que el problema lo encontramos en capítulo 2. Y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan Jeremías 9:23? En entenderme y conocerme. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, aquí nos encontramos con un dilema, que no es realmente un dilema. El dilema es porque este es el sinergismo que yo les dije antes. Aquí está hablando de la sabiduría como un tesoro que, si bien por un lado está disponible, no está hecha para los perezosos. Porque uno tiene que escudriñarla como a tesoros. La ventaja es que todo esto comienza con la lectura. O sea, esta figura de una pala y de un pozo y de escudriñar y buscarla como está. Ustedes pueden anotar ahí Job capítulo 28, donde habla también del temor de Dios y expresa de alguna manera cómo buscan las personas las piedras preciosas. Déjenme leerles algo de este capítulo. Dice, ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina, el hierro se saca del polvo, y la piedra se funde del cobre, a las tinieblas ponen término, examinan toda la perfección, las piedras que hay en la oscuridad, en sombra de muerte, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Senda que, versículo 7, que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. Versículo 12, más ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, no hay conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará ni el diamante, no se cambiará por alhajas de oro fino,
no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Otra vez pregunta, ¿dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque está encubierta está a los ojos de todo viviente. Y toda ave del cielo se oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Nota en versículo 23. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. ¿Se dan cuenta de lo que dice este texto? Yo necesito conocer a Dios porque Dios entiende el camino a la sabiduría, que es la misma persona de Cristo, que dice Colosenses en quien están escritos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que es la imitación de Cristo en mi vida, que es el valor más preciado, que es el redentor de mi alma, que es conocer su persona, que es como introducirme hasta lo más profundo de la tierra y descubrirlo. Dice versículo 27, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también y dijo al hombre, he aquí sorpresa, ¿no? He aquí el temor del Señor es la sabiduría y al apartarse del mal la inteligencia. Volvemos a Proverbios 2 y nos dice que uno la busca como tesoro, la escudriña y haya el conocimiento de Dios. Uno entiende el temor de Dios, de Jehová, y haya el conocimiento de Dios. Es decir, que es como un razonamiento circular, como les dije. Yo leo las Escrituras, conozco a Dios, y cuando hablo de conocer a Dios, no hablo como cuando hablamos de una persona. Yo conozco al Pastor Juan. ¿Qué quiero decir cuando yo conozco al Pastor Juan? ¿Que conozco como el tamaño de nariz que tiene? No. No se refiere a eso. Ustedes pueden saber eso, pero nunca hablamos de las personas de esta manera. Conocemos cómo es. Conocemos sus características. Ese conocimiento de Dios, su nombre y su palabra, las ha establecido, ha engrandecido sobre todas las cosas. Ese conocimiento de Dios a través de su palabra, de cómo es Dios, produce el efecto de la suficiencia de las Escrituras, porque en otras palabras, la suficiencia de las Escrituras me recuerda a mí que Dios es para mí todo lo que Él dice que es para mí. Cuando David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es la suficiencia de las Escrituras, porque conoce a Dios. Ese conocimiento de Dios como pastor de su vida determinó que él dijera, nada me faltará. Es como lo que dijo en Salmo 119. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Cuanto más conozco a Dios a través de las Escrituras, tanto más confianza tengo en que Dios va a obrar. Pero les vuelvo a repetir, esto es como dice Proverbios 2. Yo tengo que buscarla como a tesoros. Ahora, como yo les dije a los hermanos de la iglesia la otra vez, les digo a ustedes, si ustedes supieran que en el terreno de sus casas, el perímetro de sus casas, que tenga el terreno de cada una de las casas de ustedes, solares o como se llama en Perú, si ustedes les dijeran que hay enterrado un diamante a unos 2 metros, 3 metros, de un valor de miles de millones de dólares, que les permitiría construir 50.000 casas como las que tienen y mejores. ¿Quién de ustedes no tiraría abajo su casa y haría pozo por todos lados y buscaría todas las zarandas posibles para poder pasar la arena y la tierra y descubrir el diamante? Porque sabe que lo que está allí es de mayor valor que cualquier cosa que pueda obtener y que todo lo que obtenga, que todo lo que valga la pena va a surgir a partir de eso. La vida, hermanos, es así. La vida es muy breve y el mayor efecto piadoso de la vida se obtiene a medida que nosotros conocemos a Dios. Cómo Dios es. Cómo Dios es. Todos los yo soy del Señor Jesucristo tienen que ver con esto. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la puerta.
yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo ese conocimiento de la persona de Cristo transforma nuestra visión de la vida. Y esto es un progreso en nuestras vidas, y por eso el salmista dice en Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Porque claramente hay problemas y hay cosas para sacar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El temor de Dios, que es aborrecer el mal, que es el conocimiento de Dios, que es limpio, que permanece para siempre, no es otra cosa que adquirir un conocimiento de Dios de tal forma que yo pueda hacer lo que dicen los teólogos, que yo pueda vivir en el coram deo, que es ante los ojos de Dios. Esa es la verdadera espiritualidad. Los creyentes, hombres y mujeres, que son como niños, pero después dejan de ser niños, que saben las escrituras y que viven de acuerdo a lo que saben y viven en la presencia de Dios. David dijo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Cómo lo veía David? A través de la ley, a través de su palabra. Dios es un Dios fiel. Ese es su nombre, nos acompaña. Todo comienza, hermanos, con la lectura de la palabra de Dios, y todo comienza con un esfuerzo después de la conversión, que es la santificación, a través de las Escrituras, la lectura diaria, la consideración de los textos que me revelan la persona de Dios. Quizá uno de los versículos más preciosos de Proverbios es Proverbios 3, 5 al 8, y con esto ya voy a ir dando lugar al pastor. Particularmente han sido de mucho aliento en estos últimos meses, un mes y medio, dos. Dice Proverbios 3, 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, qué precioso versículo. Fíate o confía en Dios de todo tu corazón. Ahora yo te pregunto, ¿cómo lo estás haciendo? Si yo te pregunto, explícame cómo te estás fiando del Señor de todo tu corazón. Y tu respuesta es, bueno, confío en lo que Dios dice. Confío en su palabra. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas a leer la Biblia? ¿Por día? ¿Por semana? ¿Por mes? ¿Por año? La persona que no lee las Escrituras o que come, como decimos, como caballo de ajedrez, salteado, ¿no? No está confiando en Dios. Está confiando en su propia prudencia. Directamente está diciendo, yo no necesito la Biblia para subsistir en este día. Sin embargo, Jesús dice que es más importante que el pan. Yo enfrento infinidad de decisiones en el día. Necesito la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Uno se fía de las cosas en que confía. Si ustedes han trepado alguna vez por algún lugar y se van tanteando con la mano donde se van a agarrar, ¿por qué van tanteando? Bueno, porque no conocen el pedazo de piedra donde se van a agarrar, ¿no? No tiene idea cómo, entonces tiene que mínimamente tantear para saber si lo va a sostener. Y realmente, una vez que uno define y sabe que esa rama, o ese palo, o esa piedra, o esa sobresaliente roca le sostiene, ya deja de pensar en el peligro, porque ya sabe que puede confiar en lo que está agarrando. Cuando hablamos de fiarnos de Dios de todo nuestro corazón, hablamos de que nosotros podemos realmente apoyarnos en algo que no se va a romper, en algo que no nos va a abandonar, en algo que no nos va a fallar.
Jesús dijo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, el apóstol Pablo dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que debemos conservarnos en el amor de Dios. Una vez que yo aprendo esas cosas y medito en las verdades de Dios como Él es y que lo que me ha prometido, yo no vivo mi vida pensando que Dios está con un garrote para golpearme. No, Dios me ama a mí. Decía el pastor Washer que la diferencia entre una vida de santificación y confiar en Dios y persistir de confianza a hacerlo de una forma absolutamente legal es como la persona que tiene que cruzar por encima de una altura a otra altura en una soga. La diferencia está en hacerlo con una red de contención abajo o sin una red de contención. Las personas que tratan de cumplir la palabra de Dios olvidando el amor de Dios se desaniman, se caen y no se levantan. Pero las personas que saben que están cruzando y están obedeciendo y saben que si caen no van a morir, sino que pueden levantarse, subir de vuelta y volver a cruzar, son las personas que buscan la santificación por la palabra. He fallado, pero me voy a levantar porque no tiene que ver con mi posición. Dios me ama. Yo no tengo que cambiar eso. De alguna forma, tu ausencia en lectura de la Biblia, lo único que puede llegar a demostrar es que quizás no conoces el Evangelio. Pero aun cuando uno falla en la lectura de la Biblia, eso no cambia mi posición delante de Dios. Y tu lectura de la Biblia de todos los días y de todos los años y 4 o 5 veces al año si quieres leerla, no te va a hacer mejor delante de Dios. Nada que ver. Tu posición está preservada en Cristo, no en tu capacidad de hacer las cosas. Pero he aquí que cuando nosotros sabemos que nuestra posición es perfecta, todas las cosas que Dios me manda, por eso hay mandatos en la Biblia, por eso hay mandatos en el libro de Proverbios, para cesar de hacer algo, para escapar de dejar de hacer otra cosa, para poner en práctica otra cosa. No las hago para justificarme, las hago porque soy justificado. La Biblia es suficiente para mi vida y por eso confío en la Biblia, porque me revela a un Dios que es suficiente. Cuanto más conozco a Dios, tanto más le temo a Dios y le aborrezco el pecado. Y ese temor de Dios me da más sabiduría. Necesitamos leer la Biblia todos los días, hermanos. Necesitamos leer estos textos que yo les he mencionado. Y un texto más es 2 de Pedro, capítulo 1. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, y el versículo 3, precioso. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, etcétera, etcétera. Pero la frase allí es, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la salvación y a la práctica de esta salvación, nos han sido dadas. Están allí, están clamando. La sabiduría está clamando, pero requiere de nuestro esfuerzo. Recuerden, hermanos, que Proverbios 9 empieza hablando de que la sabiduría edificó sus 7 columnas. Edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mezcló su vino. Y después dice a los simples que pasen y que beban y coman. Pero la necedad dice, coman del pan oculto es sabroso y el vino hurtado. La necedad no hace nada de esfuerzo, no construye una casa, no labra sus columnas. Pero la sabiduría requiere esfuerzo, requiere leer la escritura, requiere buscar al Señor, requiere comparar versículo con versículo, requiere memorizar textos de la palabra de Dios. Yo tengo una lista de versículos que me ayudan con un área en mi vida, que estoy trabajando como Juan con el tema de consejería. Me hice una lista de versículos porque yo los necesito, porque
tengo problemas con ese ídolo en mi vida. Y necesito recordar que no me ha sobrevenido ninguna tentación que no sea parte de mi naturaleza humana. Entonces la Biblia es suficiente, por eso yo la leo, por eso la memorizo y la cito en un momento, porque sé que Dios y su palabra están unidos y que ese texto memorizado me va a ayudar a conocer a Dios de otra manera y me va a permitir tenerle temor y apartarme del pecado, porque Dios me está mirando, porque yo veía al Señor siempre delante de mí. Vivo coram Deo. Yo vivo delante de Dios. Y termino con esto. Lo que un hombre es o una mujer a solas con Dios es eso y nada más, hermanos. Robert Murray McCheyne dijo eso. Lo que un hombre es a solas con Dios. Y es eso y ninguna otra cosa más. No sos la persona de la iglesia ni la persona cuando estás en tu casa. Lo que sos a solas con Dios. Miren. Tengo una oración acá en mi estudio. Es una oración que yo leo. La tengo donde yo la puedo mirar a cada rato. Es una oración muy sencilla. Es muy simple. Yo le puedo mandar a Juan después, ya lo tiene, yo se lo mandé al grupo antes de su palabra. Pero es esta oración. Esta oración está en Juan 21:17. Ustedes saben, no es todo el texto. Después dice, tú sabes que te amo. Pero este texto me habla de la omnisciencia de Dios. Y este texto me habla de la omnipresencia de Dios y también de la omnipotencia de Dios, que son los atributos trinitarios que nos ayudan. Lo tengo en esta forma, muy minimalista, por así decirlo, muy sencilla. Lo he regalado a otros pastores, lo he regalado a otras personas. Le dije, pónganlo en un lugar, no es un amuleto, es una verdad teológica. Él lo sabe todo. Ahora, ¿cuál es el punto de que lo sepa todo? Bueno, el punto es que no es Pablo que lo sabe todo. No es Pedro quien lo sabe todo. No es el pastor Juan, no es John Piper, ni Sproul. Ellos no lo saben todo. El Señor lo sabe todo. Y el Señor se revela por su palabra. Y yo necesito las Escrituras. Necesito ese texto que me diga que yo puedo ir en esperanza contra esperanza como Abraham en situaciones adversas. Y tengo que confiar en el Señor y largarme. ¿Se acuerdan la historia del hombre que estaba colgado de una soga, escalando, y cayó y quedó colgado de la soga en medio del frío en la noche? Es una figura, ¿no? No ocurrió. Y escuchaba la voz que le decía, soltá la soga, soltate de la soga. No había oscuridad plena. Y él se mantuvo agarrado. Y la voz decía, soltate la soga. Al próximo día descubrieron al alpinista congelado, muerto, colgado de la soga, a 1 metro del piso. Eso pasa en nuestra vida muchas veces. Nosotros tenemos que fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón. Lo que Dios dijo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él se ha comprometido a ayudarme, sostenerme, y Él se va a hacer cargo, porque su nombre y su palabra las puso por sobre todas las cosas. Y Él no pudo jurar, tú juró por sí mismo. Juró por sí mismo, porque no hay algo mayor que eso. Así que, si Dios me ha dado la salvación, me ha dado todo para la vida, me ha dado todo para la piedad. Pero escudriñemos la palabra como a tesoros. Leámosla todos los días. Es suficiente para todo lo que yo necesito. Si estás en la universidad, si sos ama de casa, si sos un trabajador, si sos un estudiante, si tenés situaciones de amistad, situaciones de matrimonio, la Escritura tiene la respuesta. Tiene la respuesta. Confía en el Señor. Dios nos ha dejado una suficiencia completa, ¿no? Porque la obra de redención está terminada, ya no hay más nada que añadir. Necesitamos confiar. Tenemos toda la Biblia, tenemos más que Moisés, más que José, más que Job, que no tenía nada. Y dijo que esperaría en Dios aunque Dios lo matare. Hermanos, es muy sencillo esto.
yo no lo he aprendido, estoy aprendiendo, confesando pecados, renovándome en el espíritu de mi mente, despojándome de algo, poniéndome otra cosa. Estoy en la escuela como ustedes. Quizá pasé algunas lecciones, pero las tengo que repasar porque somos muy olvidadizos. No se desanimen, pero empiecen a leer las Escrituras en oración y con piedad, y comiencen a ponerlas como lo más importante de sus vidas. Netflix puede esperar, Disney Plus puede esperar y otras cosas en la vida pueden esperar, pero la palabra de Dios no, de ninguna manera. Hermano pastor. Muy agradecidos, querido hermano Ricardo, por este tiempo. Gracias por sus consejos, por todas las reflexiones, las ilustraciones que nos ha dado. Me dejó impactada esta última, la del alpinista. Recuerdo mucho Mateo 7:7, ¿no? Pedid y se os dará. Muchas veces no sentimos el deseo de acercarnos a la palabra, pero el Señor nos dice, pide. Pide, se hará, pide de nuevo, pide deseo. Y es algo, pastor, que yo experimenté durante la pandemia del año pasado, el inicio de la pandemia. Bueno, aún nos encontramos en pandemia, pero lo experimenté durante el año pasado. Luchaba bastante con una disciplina, para guardar una disciplina en el estudio de la palabra de Dios, hasta que se me perdió mi Biblia. La Biblia que usaba desde los 20 años se me perdió. Y dije, ¿podré sostenerme? ¿Cuánto tiempo? Porque era bastante descuidado en mi estudio bíblico personal. Tenía algunas Biblias de estudio con las cuales leía brevemente, pero yo tenía el deseo de leer la Biblia, toda la Biblia. Yo sabía que era algo que no había hecho todavía, y el Señor me concedió el regalo y el privilegio de poder estar frente a su escritura en el mes de junio del año pasado. Me acuerdo bastante porque coincidió con la primera llamada pastoral que tuvimos en Ante Su Palabra. La primera llamada que tuvimos me hizo responder varias preguntas que yo tenía. De repente, hoy no puedo decir con seguridad una fecha exacta en la de mi conversión a Cristo, pero ha sido definitivamente todo obra de la palabra del Señor, la palabra que nos acerca a Él y nos humilla. Sea Dios sabio, todo hombre mentiroso, ante aquel que desee justificarse delante del Señor. Querido pastor, hay algunas preguntas, 3 específicamente respecto a algunos ministerios que se pueden ir dando dentro de la iglesia. Yo recuerdo mucho que en la predicación que usted nos dio allí, en el 1 de marzo del 2019, en Ante Su Palabra, comentó que usted venía de un campamento, si no me equivoco, de un campamento para niños. Mi pregunta está relacionada en lo siguiente: ¿cómo puedo reflejar la suficiencia de las escrituras en el ministerio de niños, adolescentes o jóvenes? Bueno, no hay una fórmula para cada uno. Es la misma. Lo que hay es una adaptación a las condiciones y circunstancias de los niños. Un niño puede perder un juguete. Para una persona mayor no es importante, pero para un niño es muy importante. No es un asunto de vida o muerte, pero para un niño es de una situación que emocionalmente le puede ocasionar tristeza. Una tristeza que es igual a la de personas mayores, pero en otra situación. Y uno puede enseñarle a un niño a orar y confiar en que Dios cumple sus promesas o que tiene para enseñarnos algo. Uno tiene que adaptar estas promesas, digamos, el enunciado quizás de estas promesas para que un niño pueda entender que Dios está con nosotros, con figuras que muestran que Dios está con nosotros.
Pero definitivamente siempre hay que mostrarle con el dedo en la Biblia al niño que Dios es fiel, que Dios cumple, que Dios es lo que dice ser. Em, esa es una de las maneras de que un niño lo aprecie. Sobre todo, los niños miran y observan mucho el ejemplo de los mayores. Y yo necesito reflejarlo en mi propia vida, esa confianza. Y un hábito de lectura con los niños, o un hábito de lectura de la palabra de Dios, hace que un niño pueda ver de que hay algo más importante para mí que cualquier otra cosa, que es la lectura de la palabra de Dios. Con los jóvenes es suficiente, hay situaciones, con los jóvenes es lo mismo, quiero decir, hay situaciones que son más de acuerdo a la juventud o a la adolescencia. Puede ser cuando anda el cupido motorizado, el cupido con situaciones de enamoramiento, situaciones de... ¿Qué dice la Biblia? ¿No? ¿Qué dice la Biblia acerca del noviazgo? ¿Qué dice la Biblia del sexo opuesto? ¿Qué dice la Biblia acerca del amor? ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia acerca de la soltería? Uno tiene que mostrar todos los las fórmulas, por así decir, o los efectos que hay en la vida de conductas que nosotros tenemos, tienen que ver en cuanto a mi conocimiento de Dios. Si yo conozco a Dios y sé quién es Dios, su palabra es suficiente para mí. Porque de quién viene lo que está diciendo. ¿Me explico lo que quiero decir? Un niño lo va a entender de una forma, un joven lo va a entender de otra forma. Porque, aunque el pasaje no habla puntualmente del matrimonio, nada, ¿por qué no os unáis en yugo desigual? Que en una ocasión puede parecerle a un joven que es una locura, pero ¿cómo? Si esto es amor, si esto es... ¿Por qué tengo que confiar en eso? Porque Dios lo dijo. Porque Dios dijo que no debo unirme en yugo desigual, que no hay comunión de la luz con las tinieblas, de Cristo con concordia entre Cristo y Belial. No hay. ¿Pero por qué? Porque Dios lo dijo. Entonces, Dios no va a dar cuenta de todas sus razones, pero yo puedo mostrarle con la Biblia. Y hay un tema, Juan, y esto ya tiene que ver con cuando nosotros, como está diciendo, cómo le mostramos, le enseñamos a otros. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Nosotros no somos Mesías. Nosotros debemos ejemplificar con nuestra vida, pero la garantía es que nosotros creamos. Como dijo Pablo, tomado de David, creí por lo cual hablé. Entonces nosotros creemos, por lo cual también hablamos, creemos, por lo cual también hacemos, creemos, por lo cual también confiamos. Y con las personas mayores también. Y esto tiene que ver mucho, ¿sabes?, con el tema de consejería. Cuánto la suficiencia de las escrituras para la consejería bíblica es importante, porque nosotros sabemos que la solución está en la palabra de Dios, no en una mezcla o una mezcla entre psicología y escritura. Creemos en la suficiencia de las escrituras. Y eso es lo que tiene que saber. ¿Cómo hace una persona para enfrentar una situación de matrimonio? ¿Cómo hace un matrimonio? ¿Cómo hace un hombre en una situación difícil de trabajo? O una mujer luchando con situaciones con su hija adolescente. Bueno, ahí está la escritura. O situaciones de abuso, o situaciones de violencia. Está la palabra de Dios. Entonces, yo debo llevar a las personas a confiar en el Dios de las Escrituras. Cada situación es diferente, entonces yo tengo que aprender a escuchar para poder, ya sea una consejería formal de sesiones o una charla informal con un niño. Yo tengo que escuchar para saber de qué forma yo voy a usar la escritura como hizo Cristo en la tentación. Cuando le tentó con pan, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando le tentó de darle todos los reinos de este mundo, dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Échate aquí abajo, dijo, no voy a tomar el nombre de Dios en vano. O sea,
necesito escuchar y saber qué me están diciendo para poder usar la escritura acertadamente. Pero no voy a usar la escritura acertadamente si yo no practico Salmo 1 diariamente, porque Dios va a usar su palabra. Memorizo la escritura. Y nada, como dijo Spurgeon de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, le cortaba la vena y salían versículos bíblicos. No, no hay otra cosa. Esa es la realidad. No, por eso detrás de esto, hermanos, está Proverbios capítulo 2. Yo tengo que escudriñar, yo tengo que esforzarme a hacer esto. Yo tengo que hacerlo como si hubiera un diamante bajo el piso de mi casa. Yo tengo que buscar, tengo que dedicar esto. Y eso lo produce Dios, el querer como el hacer. Completamente de acuerdo, pastor, y gracias por esa respuesta tan sucinta. Ahora, uno de mis versículos favoritos, le confieso, es el que usted mencionó, Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Alabar, gloriarse, jactarse es un término similar al que usa Pablo en Gálatas 6:14, cuando dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre la suficiencia de las Escrituras y la suficiencia de Cristo? Son intercambiables. La suficiencia de Cristo es, básicamente, en primer lugar, tiene que ver con la redención. Porque Cristo más nada igual todo, ¿no? Es la suficiencia de Cristo. Cuando hablamos de la suficiencia de Cristo, hablamos de la única persona que contiene todo lo necesario para mi salvación, para mi redención, para liberarme de la ira de Dios, volverme amigo de Dios y no enemigo de Dios. La suficiencia de las Escrituras, como dijimos antes, ellas son las que nos revelan que Cristo es suficiente. No necesitamos ninguna otra cosa externa a la palabra de Dios para entender todo lo que necesitamos saber de Cristo. Por eso es que Pablo se gloriaba en Cristo, nosotros nos gloriamos en conocer a Dios. Para eso hay que entender un poco el factor del vocablo gloriarse o gloria, ¿no? Que tiene que ver con, en el hebreo es la palabra kabod, que significa de peso. La gloria de cada persona es quizás su capacidad más sucinta, no sucinta, no, su capacidad más evidente para algo, ¿verdad? Si una persona es un deportista, qué sé yo, para Federer su gloria es el tenis, ¿no? Porque es lo que se caracteriza. Para Messi es el fútbol, para Lewis es el automovilismo, su gloria es eso, son glorias perecederas, pero es el peso. Yo me glorío en Dios y me glorío en Cristo. Mi peso, mi identidad es Dios, no mi sabiduría. No me alabo o no me glorío en mi sabiduría, ni me glorío en mis riquezas, que son vanas. El peso, la razón de mi vida, lo que le da identidad a mi vida, no es ni siquiera mi capacidad para estudiar o para predicar o lo que sea, es Cristo, es Dios. Y en eso yo me tengo que gloriar, en entender y conocerme. Eso es lo ¿qué es lo que más te gusta hacer? Cuando te preguntan, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Cualquier persona. Conocer a Dios. ¿Cómo resultaría eso? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Fulano, tal, ¿cómo te llamo? Ricardo, mucho gusto, que soy Pedro. ¿Qué tal? Te hacen una entrevista. Decime, ¿cuántos años tenés? 55. Ah, sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Conocer a Dios. ¿Qué? ¿Se dan cuenta? Otro diría, lo que más me gusta es viajar, o que lo que más me gusta. ¿Cuántas veces respondemos de esa forma? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Ah, mi hobby es esto, mi hobby. Pero ¿cuántas veces escuchamos, a mí me gusta conocer a Dios? Muy pocas, incluso entre los pastores. ¿Ah? Después podemos hablar de otros temas y que nos gustan ciertas cosas, pero ¿cuál es la pasión de mi vida? Eso es lo que Pablo dice en Gálatas.
lejos esté mi gloriarme sino en la cruz de Cristo. El mundo me crucificado a mí, yo al mundo. Entonces, esa es la relación. Suficiencia de la Escritura es suficiente para revelarme todo acerca de Dios, lo necesario, y en eso revela a Cristo. Y la suficiencia de Cristo es que Cristo es todo lo que yo necesito para la vida y la piedad, para la justificación y para la santificación. Amén. Amén, querido pastor. Ahora hay una pregunta personal, básicamente, pero antes de poder mencionarla, me gustaría decirles a todos los presentes de que pueden por el chat elaborar también su pregunta y luego se la hacemos. Pastor Ricardo, coméntenos un poco acerca de la organización de su agenda para poder tratar de imitar un poco acerca de esta disciplina. Leer en las mañanas, en las tardes, en las noches. ¿Cómo le ha ido funcionando a usted? Lo primero que necesitan es aprender a tomar mate. Ustedes saben que yo tengo ese devocional que ya salió, Biblia, Mate y Oración, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en Spotify. Biblia, Mate y Oraciones son meditaciones diarias, 365 meditaciones. Yo creo que en este caso el hábito hacia el monje, ¿no? El hábito se produce cuando yo tengo una prioridad. Y no estamos hablando de situaciones, digamos, donde las cosas pueden cambiar. Si uno tiene que hacer un viaje y tiene que salir a las 5 de la mañana, bueno, probablemente no se levante a las 4 para leer la Biblia porque tiene que descansar para manejar, ¿tá? Pero no viajas todos los días a las 5 de la mañana. Entonces el hábito para mí es, si bien no puedo decir que uno tiene que, sí o sí, la Biblia dice que tenés que hacerlo de mañana, pareciera indicar la Biblia que la mañana es un buen tiempo para comenzar, porque es el inicio de todo. Y yo necesito dirección de Dios para mi vida. Entonces, yo creo que uno tendría, como alguien ha dicho, bueno, tendría que pensar en mis tiempos. ¿A qué hora entro a trabajar? ¿A las 8? ¿A las 7? ¿Cuánto tiempo dedico? Necesito antes. Bueno, necesito 20 minutos antes. Bueno, voy a comenzar con 30 minutos antes, me voy a levantar. Entonces, voy a medir mi actitud y mi disposición de la lectura de las Escrituras y no tanto el hecho de la cantidad que yo leo, sino de crear el hábito. Crear el hábito. Entonces, voy a crear un hábito. Quizá empiece un capítulo, quizá empiece 2 capítulos, quizá empiece una parte, pero me voy a levantar, voy a leer y voy a hacer eso como mi hábito principal. Un buen hábito es Proverbios, avanzar con el capítulo del día y quizá puedo leer más después de la escritura, pero arranco con Proverbios, lo leo, hoy ya tenemos celulares, tenemos todo, y leo Proverbios. Hoy leí Proverbios capítulo 4, mañana voy a leer Proverbios capítulo 5, y me voy a trabajo, y quizá rescato un texto de eso, como yo hice con Biblia, Mate y Oración, rescato un texto, y pienso en ese texto, y quizá no puedo memorizar todo el texto, pero memorizo una parte, esta frase me gusta, y me voy al trabajo, y comienzo a crear un hábito. Eso. Después, si uno quiere leer a la noche antes de dormir, si uno quiere darle menos a la televisión que a la lectura, o dedicar un tiempo para, en vez de irse a la cama con la última imagen de Rambo, cortando cabeza, irse a la cama con el Salmo 1, va a ser mejor para que el sueño va a ser más grato, ¿no? Y lo justo, lo puro, lo honesto, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, hay mucho de esto, pero requiere disciplina, hermano. Requiere tiempo y yo no estoy diciendo que la tengo completamente, pero sigo trabajando, prosigo para mejorar. Amén, pastor. Antes de terminar, me gustaría mencionar que me he quedado muy contento, gozoso de conocer esta serie, así como también tiene Biblia, Mate y Oración, también tiene una serie de cánticos
estrictamente Ah, de versículos bíblicos, sí, estrictamente. Creo que son 76, 78. La sí, otra vez algo así. hice una serie y todos los cánticos son estrictamente tal cual la Biblia, y quería mencionarle uno en específico, el Salmo 19, que uno lo Mm, puede leer y está allí, tal cual cantado. No solo se lee un versículo y luego pasa al 10 como un coro, se canta el 10, ¿no? Deseable es más que el oro afinado sí, y dulce es más que miel, que la que destila el panal. así ¿Usted es. mismo ha compuesto esos cánticos o algunos ya eran de La otros letra, autores? la letra no. Claro, No, no, la gran mayoría no. Hay unos cuantos allí que yo le he puesto música, Salmo 40, Salmo 37, Hechos 4:13, Hebreos 11, Salmo 99, Salmo 96. Hay unos cuantos ahí, pero no recuerdo ahora, tendría que mirar el Salmo 32:8, pero la gran mayoría no, será un 2-3%, pero cada tanto, cada meses y a veces años, pongo música, algún versículo que me ayuda a memorizar también, ¿no? esto. Hay lugares donde ustedes pueden encontrar personas que algunos no son textuales. A mí me gusta Santiago Benavides, canta palabra, si lo conocen, es fabuloso, me encanta escucharlo porque uno está recordando la escritura, ¿no? Sí, exacto. Creo que ese es el objetivo, ¿no? Y también se pueden cantar en reuniones pequeñas, en grupos de niños. Son Sí, canciones que son sí, sencillas de aprendizaje y que te sí, queda la sí. palabra aquí grabada. A veces hay que tener cierto cuidado en saber que hay cantos que quedan muy lindos, pero hay que recordar que cuando nosotros predicamos un texto, lo predicamos en su contexto. ¿Ah? Entonces, si yo canto Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa, y canto eso, y canto y lo enseño a cantar, todo el mundo va a escuchar eso y va a decir, ah, pero en mi casa no pasó. Y bueno, hay un contexto, ¿no? O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay un contexto del ministerio de Pablo. Entonces hay que tener el cuidado, pero por lo general son lindos, como nosotros cantamos mucho primero de Crónicas 29:11, tuya es oh Jehová. eh, magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo Jehová es el reino, el poder y la gloria, etcétera, etcétera. ¿No? Josué 1:8 y 9 también cantamos, fue en su contexto, pero es lindo cantar con la Biblia y ayuda a memorizar textos también. Ahí están. Por eso está la mano enfocada, por dos razones. Para que la gente aprenda a tocar y para que la gente no se asuste con la cara. Entonces le pongo eso. Solo en las manos. Es solo la mano. Pastor, y para terminar ya esta noche, menciónenos 3 pedidos de oración para poderlo apoyar desde aquí. La salvación de mi hijo Lucas Andrés Daglio, para que Dios obre. Eh, la iglesia de Villa Regina, para que Dios levante más personas aquí mismo en Villa Regina. Y también el establecimiento de una iglesia en la ciudad de Roca que incluye nuestra mudanza y los detalles que tienen que ver con los horarios de mi esposa, situaciones laborales, que el Señor nos tiene guardado algunas sorpresas allí, seguramente. Así que estamos confiando en el Señor. Pero hay más motivos, pero uno es a nivel personal y otro es a nivel ministerial, otros dos. Amén. Vamos a orar entonces, querido pastor, para poder cerrar esta noche. Les voy a pedir que me acompañen y también mencionando estos 3 pedidos específicos. Amado Señor, Padre bendito, cuán grande es tu amor, Señor, cuán grande es tu gracia que nos permites apreciarla de esta manera a pesar de la distancia, de los kilómetros que nos separan, Señor, desde Argentina hacia aquí el Perú. Tú permites de que tu palabra siga siendo la misma, siga corriendo, se siga expandiendo, como lo dijo el apóstol Pablo. Tu palabra jamás estará presa, Señor.
Y te damos gracias por los hombres fieles que tú has provisto a tu iglesia para que la enseñen con integridad, Señor, adornándola con su conducta. Te damos gracias por la vida de tu hijo Ricardo, Señor. Hoy nos ha bendecido con esta enseñanza, con esta charla, con esta reflexión acerca de la suficiencia de tus escrituras, Señor. Ayúdanos a vivir como embajadores tuyos con esta doctrina fundamental, Señor, diariamente valorada y apreciada como a tesoro. Hoy, Señor, de la misma forma presentamos estas peticiones delante de ti por Lucas Andrés Daglio, hijo, Señor, de tu hijo Ricardo. En tu palabra nos muestras de que la salvación no es por mérito nuestro, no es por obras, no depende del que corre ni del que quiere, sino de ti, Señor, de quien tengas misericordia. Hoy, Señor, te pedimos misericordia por la vida de Lucas, le sigas proveyendo, Señor, el amor, la paciencia a nuestro pastor Ricardo para que siga, Señor, en la medida de lo posible, de las circunstancias, seguirle llevando tu evangelio, para que Lucas no se cierre, Señor, a tu palabra, sino siempre esté dispuesto a escuchar la enseñanza de tu evangelio, puesto que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oramos por la iglesia, Señor, allí en Argentina, para que tú sigas formando a cada miembro, para que tú sigas proveyendo obreros, sigas proveyendo diáconos, Padre, gente que desee el obispado y que reúna los requisitos que tú pides. Oramos por ese establecimiento, Señor, de una iglesia bíblica sana allá en Roca, para que uses a tu hijo Ricardo, a su familia, a su ministerio, para que sigas expandiendo la sana doctrina, Señor, la cual hoy nos mantiene animados, desafiados y motivados a seguirte amando, Señor. Oh bendito Dios, guarda la vida de su esposa para que seas tú proveyendo todos los recursos necesarios. Tú eres nuestro pastor, nada nos falta. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Simplemente, Señor, descansamos. Dale descanso a tu hijo Ricardo en cada uno de estos puntos. Permítenos, Señor, seguir creciendo como iglesias unidas en amor. Padre, y si está en tu voluntad, está en tus tiempos, tener la oportunidad, Señor, de tener a tu hijo Ricardo aquí en Lima, Perú, para que pueda conocer más acerca del contexto de la iglesia local que vienes tú formando, Señor, aquí en Solo Cristo Vida. Sé tú, Señor, confirmándolo en tus tiempos, para que tu nombre, solo tu nombre, sea glorificado, Señor. Gracias por este tiempo, Cristo, de edificación, que esto nos lleve a amarte más, Señor, a pedirte perdón si muchas veces hemos dado prioridad a múltiples distracciones o a prioridades que las hemos, Señor, puesto por encima de esta maravillosa honra que nos permites tener a la luz de tu evangelio. Danos, Señor, deseo para poder seguirte amando hasta el final de nuestros días. El mismo Dios que nos ha salvado es el mismo Dios que nos preserva hasta el fin y confiamos en ti, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Tú lo sabes todo. En el nombre de Cristo. Te rogamos todo esto, en tu santo nombre. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, queridos amigos. Les voy a pedir que antes de despedirnos podamos hacer nuestras cámaras para tomar una fotografía final y quede registro de esta segunda noche de gracia y verdad. Un saludo también para la familia Rado allí que está con el pequeñín. ¿Pequeñín o pequeñina? Pequeñita. Pequeñina. Saludos, hermanos. Un Gracias, abrazo hermano. desde aquí. Gracias por acompañarnos.